Hablemos ahora del tema de Laura Sarabia. Otra novela. La Procuraduría abrió indagación preliminar a la jefe de gabinete de la Presidencia de la República. Saludamos a Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación. Bienvenida, Procuradora de RCN Radio. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Buenos días, Juan Manuel. Un saludo para toda la mesa y un saludo para toda la gran audiencia que tienen. Gracias a usted por atendernos, Procuradora. ¿Cómo va a ser el actuar del Ministerio Público en este caso? Sí, nosotros tenemos la función disciplinaria que va orientada hacia la investigación de la señora Laura Sarabia en su condición de funcionario servidora pública. Estaba analizando mucho esa apertura de la institución y las pruebas que tenemos que ordenar. Las primeras, pues, la determinación de la condición, el cargo que ocupa Laura Sarabia. Eso es importante para nosotros porque de acuerdo con el cargo sabemos cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus obligaciones, y ahí sabremos cuáles podrían ser las infracciones cometidas por Laura. También vamos a recibir declaraciones a toda la serie de personas que de alguna manera participaron en todo esto en todos estos hechos que fueron denunciados por la revista Semana, para poder tener el contexto claro y así determinar cuáles serían las conductas que originan infracción disciplinaria, recordando siempre que la infracción disciplinaria es distinta a la penal. La disciplinaria va orientada hacia el incumplimiento de las funciones que va a ejercer Laura en su condición de servidora pública. Ahora, señora Procuradora Margarita Cabello, en el marco de esta investigación o indagación que ustedes están adelantando desde el Ministerio Público, ¿cabe también la posibilidad de que citen al embajador Benedetti a declarar? Porque pues ha salido en las últimas horas a colación como personaje de esta novela, y no por dichos de terceros, sino por lo que él mismo ha dicho a través de su cuenta de Twitter. El embajador incluso insinúa o pregunta si Laura Sarabia, la mano derecha del presidente, chuza. ¿Él también será vinculado en algún momento? Bueno, nosotros, en primer lugar, si él tiene información que ayude a la investigación de Laura Sarabia, y que nosotros desde el día de ayer estamos más o menos mirando esta nueva aparición que no teníamos cuando abrimos la indagación preliminar, es necesario, lo citaremos, escucharemos su versión. Y lógicamente, si de alguna de sus actuaciones o de los hechos se deduce que podría también él haber incurrido en alguna infracción de carácter disciplinario, él es también un servidor público en su condición de embajador, por lo tanto sujeto disciplinable de la Procuraduría General de la Nación, y nos correspondería abrir indagación o investigación dependiendo de los hechos que vayan surgiendo. Probablemente todo lo que surja podrá servir y lo tendremos en cuenta para analizarlo, si vale la pena o no introducirlo dentro de este expediente o dentro de otro, si a ello hubiera lugar. ¿No pudo haber en algún momento un uso indebido de recursos públicos en la medida en que el embajador Benedetti al parecer trasladó a la señora ex niñera a Barranquilla y de allá a Caracas, ida y vuelta, etcétera? ¿Ahí se pudo haber configurado algún uso indebido de recursos del Estado? Ahí sí, esa es la parte que estamos ya con mi equipo verificando, porque teníamos que preguntar cómo se pagó, qué se pagó, o si no hubo pago, si hubo uso indebido. Todo eso sería parte de los hechos que están apareciendo desde el día de ayer y que mi equipo está analizando. Hay que ver si lo hizo con recursos públicos, si lo hizo con recursos privados, si el traslado de la señora Marilvis Mesa cae dentro de la utilización de actuaciones públicas o no, pero eso es un nuevo capítulo, por decirlo así, que está apareciendo y que estamos sentándonos con la lealtad y tranquilidad que se necesita con el equipo de la Procuraduría para mirar los elementos y determinar si dan o no paso a una indagación previa. Pero estamos en esa casualmente porque ayer fue que empezamos a tener información por los medios de estas nuevas situaciones. Procuradora, con los buenos días, sin duda alguna estaremos muy atentos sobre lo que pase con esta investigación, en donde esperamos que pues se esclarezca
toda la verdad de lo que ha ocurrido en los últimos días con relación a este caso, pero déjeme preguntarle por otra determinación de las últimas horas de la Procuraduría. Rodolfo Hernández fue inhabilitado 14 años por ese famoso caso Vitalogic que le compromete a él y a su hijo. En ese caso, Procuradora, muchos se preguntan, ¿la Procuraduría después de la sentencia de la Corte Constitucional tiene todavía las facultades para imponer sanciones como esta? ¿Qué camino le espera a Rodolfo Hernández? ¿Acatar de inmediato la decisión o esa decisión no entra en vigencia sino hasta cuando un tribunal administrativo, un tribunal con carácter judicial como el Consejo de Estado entre a pronunciarse? ¿Nos puede explicar un poco sobre esto? Claro que sí. Las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación frente a funcionarios de elección popular sigue vigente. El comunicado que todos conocimos y que tiene fuerza y vigencia de leyes empieza a aplicarse a partir del día siguiente de su expedición. La Corte Constitucional manifiesta que la Procuraduría General de la Nación tiene todas las facultades para investigar, juzgar y sancionar a funcionarios de elección popular, inclusive con destitución e inhabilidad. El cambio está en que esa decisión no se cumple inmediatamente, sino que pasa a la jurisdicción contenciosa administrativa para que haga una revisión de la decisión, y una vez que que emita el pronunciamiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, se ejecuta la sanción. Pero en este caso tenemos que recordar varias cosas. Lo primero es que es una decisión proferida por la delegada de juzgamiento en primera instancia, en donde se está imponiendo una sanción de destitución e inhabilidad de 14 años. Y casualmente la ley 2094, queriendo adecuar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que en Colombia no hay decisiones disciplinarias de única instancia como eran antes, sino que ahora tiene doble instancia, o sea que aquí cabe la posibilidad de interponer recurso de apelación contra esa decisión. Puede ser apelada esa decisión si bien lo tienen los abogados del señor Rodolfo Hernández. El proceso le correspondería en ese caso, la segunda instancia, a la sala disciplinaria de juzgamiento de servidores públicos de elección popular. Sube a una sala disciplinaria y en tanto no se resuelve ese recurso ni se surta ese control automático ante la jurisdicción contenciosa administrativa, la sanción no se puede ejecutar. Ese es más o menos el procedimiento respecto a lo que es en qué momento se ejecuta o se debe hacer efectiva la sanción. Ahora, Procuradora Margarita Cabello, luego quiere decir que el asunto está bastante enredado porque la semana pasada conocimos un comunicado del Consejo de Estado en el que señaló que se negaba a asumir esas atribuciones o esas funciones de última instancia frente a las sanciones o determinaciones disciplinarias de la Procuraduría. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque se lo pregunto por lo siguiente. Ayer en este mismo espacio hablábamos con el expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, y él decía que en su opinión la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenía razón en cuanto a la Procuraduría y sus facultades de sancionar o no funcionarios. Es decir, que a modo de ver suyo, de él, la Procuraduría no podría sancionarlo, pero que eso estaba por resolverse. Nos quedamos sin saber si es el Congreso de la República quien tiene que dilucidar esto, pero fíjese que todo está tan enredado que ya el pacto histórico dijo que se va masivamente ante la Corte Interamericana a impugnar o a rechazar todas las actuaciones de la Procuraduría. El propio Rodolfo Hernández también lo ha anunciado. No sabemos si Sergio Fajardo, que también fue cubierto por una decisión de la Procuraduría, tema que tenemos pendiente de conversar con usted, pero da la impresión de que todo quedó en el limbo, porque no se va a poder ejecutoriar en consecuencia ninguna sanción que adopte la Procuraduría. Lo primero es que no quiero ser respetuosa de las decisiones de la judicial, como lo he sido siempre, y no quiero emitir opiniones particulares o mías. Hay que ceñirse a esta primera posición. La Corte Interamericana ordena que las decisiones contra los funcionarios de elección popular afectan el derecho político de ellos y por lo tanto no pueden ser tomadas por un órgano de carácter administrativo como es la Procuraduría General de la Nación. Eso, lo he dicho siempre, y lo han dicho todos, afecta de alguna manera la estructura constitucional de nuestro país. En nuestro país, en la Asamblea Nacional Constituyente, se consideró que en virtud de la gran corrupción y en virtud de la gran ineficiencia administrativa, incluyendo a los servidores de elección popular,
era necesario que la Procuraduría investigara, porque es el ente encargado de luchar contra la corrupción frente a todo lo que son servidores públicos. Y en virtud de eso, en esa contradicción, que ahí viene el gran dolor de cabeza, en esa decisión de la Corte Interamericana, ¿basado en qué? Y esto sí es una visión mía. La Procuraduría General de la Nación no existe en ningún país del mundo, y es muy difícil para las partes, las otras regiones de fuera del país, internacionales, conocer bien cuál es la función de esta institución que es creada desde hace 200 años. No la entienden mucho. Pero hay una controversia jurídica, y por eso la preocupación de ustedes, entre cómo hacer para cumplir con lo que dice la Corte Interamericana y no violar a una Asamblea Nacional Constituyente y a una norma constitucional que son el eje de la democracia en nuestro país. Esa es la gran discusión. A raíz de eso, el Congreso expidió una norma, una ley, la Ley 2094, en donde ratifica las funciones, pero adecúa un poco lo que dice la Corte Interamericana. Eso fue demandado ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional está a puertas ya de sacar su decisión y hay que respetar lo que la Corte Constitucional diga. Hasta el día de hoy, de acuerdo con el comunicado de la Corte Constitucional, que tiene fuerza jurídica y que debe ser aplicado a partir del día siguiente de emitida la decisión comunicada, dice que la Procuraduría General de la Nación sigue con sus funciones de sancionar, de investigar, juzgar y sancionar o absolver a los funcionarios de elección popular, y que se habrá una especie de control automático que se remitirá a la jurisdicción contenciosa administrativa. Eso ha dicho la entidad o el tribunal encargado de resolver ese tipo de conflictos, ¿correcto? La decisión de un magistrado de la del Consejo de Estado, el doctor Balbuena, es una decisión unitaria en donde él no acepta admitir el recurso de revisión de unas decisiones emitidas con fundamento en la Ley 2094, que permitía, establecía la Ley 2094 la posibilidad de un recurso de revisión. Paralelamente, por pura curiosidad se los digo, el mismo día que el señor magistrado del Consejo de Estado emitió esta decisión, aparecieron otras contrarias a la que él dijo, en donde están admitiendo esos recursos de revisión. Entonces, es una situación en donde en este momento estamos esperando la decisión de la Corte Constitucional, que aclaro, es el tribunal encargado de emitir y de cerrar las discusiones frente a normas y su vigencia o aplicación constitucional. Es el Consejo de Estado quien dice la última palabra sobre qué debe hacerse y qué no debe hacerse. Entonces, constitucionalidad frente a una decisión de constitucionalidad de la Corte Constitucional, no la entiendo mucho, pero repito, ese es un tema de la Corte Constitucional y todos tenemos la obligación y el deber de respetar las decisiones tomadas por la Corte Constitucional, porque si otras instituciones, como lo está queriendo decir el señor presidente de la República, se oponen o se inmiscuyen en lo que decida un órgano constitucional, habría ahí una intromisión en la separación de poderes y en la división de poderes, que es el eje central de un Estado social de derecho. Esa es la situación. Señora Procuradora, y poniendo ejemplos, entonces, caso Alex Flores, caso Rodolfo Hernández, caso Sergio Fajardo, insisto, del que no hemos hablado y bueno conocer ahora la ampliación de su pronunciamiento. Esos casos, más otros que dice el pacto histórico, vienen en camino en virtud de decisiones de la Procuraduría, sí van al Consejo de Estado a esta hora 7:30 del 1 de junio, sí tiene que revisarlos el Consejo de Estado. Está el comunicado de prensa que dice, el comunicado de la Corte Constitucional que dice eso. Hoy dice eso. Pero ojo, hay que esperar a que los sujetos disciplinables ejerzan su derecho de defensa, interpongan los recursos si a bien lo tienen, y una vez quede cerrada la tramitación procesal dentro de la Procuraduría, la propia Procuraduría remitirá inmediatamente esa decisión, de acuerdo con lo que informa el comunicado de prensa, a la jurisdicción contenciosa administrativa. De todos modos, aquí lo importante es tener un poquito de tranquilidad y esperar la decisión de la Corte Constitucional. Estoy segura que ellos están trabajando, como siempre lo han hecho, juiciosamente para sacar esa decisión. De hecho, la Procuraduría ha sido respetuosa y ha estado conversando con el Consejo de Estado para manifestarles que estamos
tranquilos y dispuestos a cumplir a cabalidad, como también lo ha manifestado el Consejo de Estado, de cumplir a cabalidad las decisiones de la Corte Constitucional, como nos corresponde a todos hacerlo. Ahora, ahí pueden tener claro que las decisiones y sanciones de la Procuraduría General de la Nación son sanciones que se originan en el incumplimiento de deberes funcionales que no siempre son delitos. Y lo que pretende algunos, por lo que leo del pacto histórico, es que la Procuraduría no entre a investigarlos disciplinariamente por incumplimiento de sus deberes, sino que ellos solo dicen que de acuerdo con lo que interpretan del sentir de la Corte Interamericana, solo pueden ser sancionados por un juez penal, es decir, casi que impunidad absoluta, a lo cual la Procuraduría General de la Nación le preocuparía muchísimo. Que los funcionarios de elección popular no puedan ser sancionados por vía disciplinaria, por ejemplo, el caso de Alex Flores, sería gravísimo, porque entonces todas esas conductas quedarían en la impunidad, porque lo de Alex Flores no es propiamente un delito investigable por el derecho penal, sino son temas de incumplimiento de infracción disciplinaria. Por eso, ojo, el buen cumplimiento de los funcionarios y servidores públicos de este país necesitan quien los discipline. Y a los servidores públicos les molesta a veces, eso estoy viendo, que los disciplinen. Y si no hay disciplina, no hay organización en una estructura social como es el Estado Social de Derecho. Procuradora, finalmente agradeciéndole el tiempo con los oyentes de RCN Radio, ¿qué fue lo que pasó con el caso de Sergio Fajardo? Ayer conocimos la decisión de la Procuraduría, pliego de cargos contra el exgobernador de Antioquia, el candidato presidencial Sergio Fajardo, por el tema de contratación del túnel del Toyo. ¿Qué viene? Sí, el tema de Sergio Fajardo es por interés, ya les digo, Sergio Fajardo fueron las presuntas irregularidades que estamos viendo y que pudieron ocurrir en la contratación del túnel del Toyo, ubicado a 70 kilómetros de Medellín. Esta es una primera decisión en ese sentido. Sergio Fajardo va apenas en pliego de cargos, fue proferido por la primera delegada para la contratación estatal, será sometido a reparto entre las delegadas de juzgamiento, apenas va en pliego de cargos. O sea, pliego de cargos es la primera parte en donde hacemos para hacer un paralelo en penal, sería con una especie de imputación. Él ahí tiene que entonces defenderse porque vamos para la etapa de juzgamiento en donde se destaparán todas las pruebas, él tendrá su oportunidad de defenderse y allí veremos si sale decisión o fallo disciplinario, ya sea absolviéndolo o ya sea sancionándolo. El cargo formulado fue por desconocimiento del principio de responsabilidad y transparencia en la contratación estatal en el marco del convenio interadministrativo para la construcción del túnel del Toyo. Aquí es un tema de en el momento inicial de trabajo y de suscripción del convenio interadministrativo por responsabilidad y transparencia en esa contratación. Eso fue calificado como una falta gravísima a título de dolo por unos problemas en la celebración del convenio, que él tendrá toda la oportunidad, como la tienen todos, en la etapa de juzgamiento, de defenderse, de responder los cargos, y todavía tendrá, una vez salga la decisión, su segunda instancia, porque todas las actuaciones disciplinarias a partir de la sentencia de la Corte Interamericana tienen segunda instancia, y luego de ellos iría al contencioso administrativo. Son procesos actuaciones que demoran más o menos cada etapa unos 6 meses. Bien, le agradecemos a la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, por estos minutos, este diálogo con los oyentes de RCN Radio. Muchas gracias, Procuradora. Buen día. Muy amables.